señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. Uno, vamos a hablar acerca del proyecto tributario que va a presentar el gobierno y que se anuncia que podría posponerse unos días más. Ya está el ministro de Hacienda y nos va a contar por cuántos días más se va a posponer la presentación del documento al Congreso. El otro bloque vamos a hablar acerca de los candidatos a la Defensoría Pública. El doctor Pedro Mayor Martínez, la doctora Lorena Segovia y el doctor Leonardo Ledesma van a estar con nosotros acá. Vamos a conocerlos un poco más y conocer sus propuestas. Y el último bloque de un tema que mañana va a ser crucial, el desbloqueo de las listas sábanas. Van a estar con nosotros Stefan Rasmussen del Partido Patria Querida, Silvio Ovelar, el presidente del Congreso, y el doctor Manuel Riera, vicepresidente del Colegio de Abogados. Escúchenle a Riera, que tiene una propuesta o realmente tiene una opinión sobre el tema que afecta a los partidos políticos. Después de la pausa ya estamos con el ministro de Hacienda. ¿Qué tal, ministro Benigno López? ¿Cómo anda el ministro de Hacienda? ¿Cómo está, Carlos? Un Bien, gusto bien. estar contigo y con la audiencia. Bueno, antes de comenzar, le invito ya el Café La Por Baza, favor. reconocido como un café de alta gastronomía, y sabemos que usted es también un gourmet, así que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible. Café La Baza. Es muy bueno el café La Baza. Bueno, y después de esta introducción, cuéntenos, ¿cuándo se presenta el proyecto? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia en un ratito. Esto nace en noviembre Sí. del año pasado, cuando se presenta un proyecto de ley en el Senado sobre el aumento de ciertos impuestos, Sin participación sin participación del Ministerio de Hacienda. Razón por la cual vinieron los gremios afectados a pedir que nos vayamos juntos a pedir un plazo para presentar algo razonable. Sí. Y el Senado nos dio un plazo hasta marzo. O sea, aceptaron la posición, dijeron, bueno, en marzo traigan el proyecto. Llegó marzo, terminamos nosotros todo el proyecto técnicamente, le presentamos y que estuvimos trabajando 4 Sí. meses con el sector privado. Ellos tenían conocimiento de todo lo que estaba en el proyecto, pero así quisieron discutir con sus afiliados, porque eso era la mesa técnica, un tiempo más, y pidieron un plazo de 2 semanas en aquel momento, hasta que coincidía con Semana Santa. Yo entendí que Era viable. viable seguir hablando, porque en esa reunión dijeron, estamos en un acuerdo con un 80% del proyecto. Recuerdo. Y calificamos de sensacional el trabajo que se hizo en conjunto entre las dos partes en un proceso de diálogo franco. Me fui al Senado, hablé con el senador Beto Velar, que creo que va a estar hoy, Sí, va a estar con nosotros, sí. te puede confirmar, y me dijo, sí, es razonable presentar, vamos a ver cómo hacemos, porque acá hay un pedido también ya de una bancada importante, de un partido importante, de tratar estos temas. Y así que se fijó la fecha para el 16 de mayo, está en el orden del día, el 16 de mayo, tratar ese tema. Al terminar el plazo que habíamos convenido, les invité de nuevo a los representantes mayoritarios del sector privado que hacían los aportes, y me dijeron que tenían 11 temas que había que pulir un poco más y que si le podíamos dar un tiempo mayor a eso. Entonces yo les dije sinceramente, mira, hace 3 semanas que ya estamos con este proyecto, que ya se sabía también mucho lo que hay ahí, pero si el asunto es para tratar de llegar a un acuerdo razonable, bien, vale la pena, pero si el tema es más tiempo para seguir escrachándole al gobierno por algo que no tiene mucha responsabilidad, no vale la pena. ¿Y usted sospechaba que era una intención eso de seguir escrachando mientras se discutía? Y eso pasó durante estas 3 semanas, ¿verdad? No sé quién es responsable, pero las brujas existen. De que pasó, pasó. Pero yo creo y confío en muchos de los que están ahí. Y acordamos que íbamos a reunirnos los técnicos, o sea, los técnicos de mi equipo, el viceministro de Economía y el viceministro de Tributación, y se reunieron hoy, y creo que tienen reuniones marcadas hoy y mañana para afinar esos puntos. Y la idea es invitarle de nuevo al sector empresarial el lunes para ver qué acordamos y qué no. Y lo que salió también interesante... Ese es el último plazo, el del lunes. El lunes vamos a ver a dónde llegamos. Yo confío en el diálogo, sobre todo el presidente es una persona abierta al diálogo, y la idea es llegar a un acuerdo y a presentar algo razonable, porque creemos que es importante
para el país, para ir construyendo legitimidad tributaria, mayor formalización de la economía, mayores potestades a la administración para hacer frente a la informalidad, que va a permitir financiar las reformas importantes que tenemos que hacer, sobre todo en el capital humano. Tenemos una deuda pendiente con los indicadores sociales. Si bien la macroeconomía funcionó muy bien los últimos 20 años, no así los indicadores sociales, y ahí tenemos que apostar. Y uno de los temas fundamentales es la educación. Se hablaba del aumento al impuesto al consumo, que va a generar más contrabando, era uno de los temas. El tema de la prejudicialidad no, ese no era está, otro tema. Ese tema no está en esta discusión. En esta discusión. El tema de la prejudicialidad está en la mesa sobre el tema del lavado de dinero. De lavado de dinero. Acá están los temas del selectivo al consumo. Sí. Y ahí hay argumentos que hay que considerar cuidadosamente desde el punto de vista de Hacienda, porque si somos un país que tenemos nosotros una informalidad muy grande, que es una realidad, tenemos fronteras... ¿Cuánta es la informalidad? Esto que se habla de 12.000 a 15.000 millones de dólares de negocio en negro, ¿eso es cierto según Hacienda o no? Según Hacienda el número no es fácilmente determinable, pero está alrededor del 30% de la economía aproximadamente. ¿Cuánto sería? Y sería nuestra economía de 40.000, sería 12.000 millones. Sí, estaría en ese orden entonces. Estaría dentro de ese orden, pero necesitamos todavía mucha fortaleza en la SED, mucha fortaleza en aduana, mayor institucionalidad en aduana para poder combatir eficientemente eso. Eso requiere de mayor tecnología, requiere de mayor capacitación de los recursos humanos. O sea, necesitamos más recursos para combatir más eficientemente estos flagelos que son importantes de combatirlos, ¿verdad? Y entonces quedamos con ellos en seguir conversando, ¿verdad? Nosotros vamos a aportar hasta donde podamos, ¿verdad? Es mucho, ministro. Es mucho. 30, como usted dice, 30% de todo el PIB es muchísimo. Es mucho. Hay mucho que hacer ahí y hay que seguir fortaleciendo. Imagínese si mejoramos, si esto redujéramos al 50% nomás. Sí. Son 6.000 millones de dólares más que tendríamos para infraestructura, para educación, para todo. Eso es el monto total, esos no son recursos tributarios que faltan ingresar. No. Este es el monto total de movimiento en negro. O sea, claro, 12.000 serían 1 o 2 puntos del PIB. En recursos adicionales, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros estamos presentando no solo este proceso, realmente este proceso de simplificación del sistema tributario, que va a permitir luchar contra la informalidad y luchar contra la evasión de una manera más eficiente, que va a redistribuir la carga tributaria, que va a hacer realidad la justicia tributaria, vamos a tener más impacto en la gente que más gana. Esto no le afecta al trabajador normal. Esto más afecta más bien... Si aumenta el impuesto al consumo, afecta al... No, pues el tema del consumo es otra la discusión, Carlos. El tema del consumo no es una discusión tributaria ni de impuestos. El tema del consumo, de lo que se está discutiendo, es un tema de salud. Y la tendencia mundial no es luego que te tenga que importar como Estado cuánto recaudas ahí. Ahí te tiene que importar como Estado cuánto gastas en salud por culpa de esos bienes que se transan, ¿verdad? O sea, hay que llegar a un acuerdo medio razonable ahí, porque es un elemento importante, son fuentes de trabajo que son importantes también para el fisco, son recursos que hoy no tenemos cómo sustituir, y por otro lado está el tema de la salud, pues tenemos que encontrar un equilibrio importante a la hora de fijar una tasa adicional y no que ocurra lo que ocurrió en países similares donde se aumentaron los impuestos y hubo una merma en la percepción de los impuestos, pero también hubo un aumento del consumo de esos bienes de manera informal, donde, o sea, no tuvo el efecto que se tiene. Pero hay un tema de salud que tenemos que considerar, cuánto nos cuesta eso en salud pública, que es mucho más que lo que ingresamos también. Y estamos tratando de encontrar el número que pueda permitir, porque son contradictorios, pues, o sea, o es desincentivo al consumo, entonces no me tiene que importar la cuestión tributaria, o busco una forma de que se conviva con más impuestos, porque es un juego que tenemos que hacer de manera inteligente entre todos, ¿verdad? O sea, nosotros y los afectados. O sea, hay un impacto importante en la salud que tenemos que considerar a la hora de hablar de estos impuestos. Ahora te pregunto, ¿cómo vas a mejorar el gasto? El gasto estamos mejorando, estamos trabajando. Permíteme que te diga, y de alguna manera esto me dijeron muchas personas, para mejorar el gasto, no se entiende que los choferes de los 3 poderes del Estado ganen sueldos diferentes. ¿Por qué deberían ganar sueldos diferentes choferes de la función pública?
Sí. Es verdad, porque es de un senador tal, de más reconocimiento, tiene que tener... ¿Por qué los mozos? Que serán insignificantes, pero en el paquete de malos gastos, entonces suma un monto importante de ministro. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que todos los mozos, todos los que hagan una función determinada, similar en los tres poderes del Estado, ganen el mismo salario? Hay una posibilidad y es lo que nosotros estamos apuntando, ¿verdad? Nosotros estamos apuntando a una mejora sustancial del gasto a través de un estudio que estamos haciendo de la ley de la función pública, al final son todos funcionarios públicos, donde vamos a tener una sola matriz salarial para todo el Estado, de tal manera de que en algunos lugares los salarios sean los mismos, ¿verdad? Yo creo que los salarios de las personas menos calificadas, que es a la que más le pagamos proporcionalmente con el sector privado, deberían ser lo mismo, porque no hay diferencia. Sí. Pero sí pienso que, por ejemplo, el viceministro de Administración y Finanzas del Estado paraguayo no debería ganar lo mismo que el viceministro de Administración y Finanzas de una entidad que tiene 100 funcionarios, que también ocurre. Entonces vos tenés la nomenclatura que dice viceministro, cargo de viceministro, todos son el mismo salario. Y no sé si debe ser así, no creo que sea eficiente. No creo que sea eficiente en muchos de esos cargos, que habría que ver un tema de cargo y salario, que es lo que estamos trabajando en la Comisión del Gasto. Y capacidades. Y capacidades. Y responsabilidades. No es lo mismo un presupuesto chiquitito de 2.000 millones de dólares que uno de 14.000 millones, donde sobre todo Hacienda tiene la responsabilidad de decir siempre no. Y se puede hacer una carrera y porcentajes, de acuerdo a la importancia. Hay que hacer un trabajo de cargo y salario. Nosotros hemos invitado a la Comisión del Gasto a personas que manejan recursos humanos de tal manera que nos asesoren en cómo podemos tener una matriz salarial que sea eficiente y que permita lo que no tenemos. Nosotros tenemos hoy el mayor costo en las personas menos calificadas, y a las personas donde le exigimos gestión nosotros no podemos atraer talento. O sea, es un tema. Pero la buena noticia que tenemos ahí es que habíamos hablado una vez, tenemos más del 60% de los funcionarios públicos se van a ir jubilando en los próximos 10 años. Nuestra idea es presentar una nueva ley con una nueva regla en general y tener una nueva matriz salarial para todos, ¿verdad? Va a ser difícil que aquel que ya gana 15 millones le diga uno, tu cargo no vale 15, vale 5. Esas son discusiones que van a ser difíciles de tener, pero existe la posibilidad de la supresión del cargo, suprimir ese cargo y empezar de nuevo. Entonces tenemos muchas alternativas, estamos estudiando todo. Esto no funciona solo con el proceso de simplificación tributaria, sino esto tiene que estar de la mano con una política de una mejora sustancial del gasto y una lucha frontal contra la informalidad. Claro, y en esa lucha contra el mal gasto, también todo el tema de las asistencias, todo el tema de los subsidios. Porque ahí, mire, por ejemplo, el tema de los inundados. ¿Sí? No es posible que en 10 años gastemos una ponchada de plata y no demos soluciones definitivas a lo que sabemos que es cíclico, ¿verdad? Y que va a venir, ¿sí? Y que todos los años se convierta en un negocio para algunas personas. Y es todo un tema. Afectados y funcionarios. No es solamente ese es el problema. Si vos mirás cómo está distribuido el gasto en protección social, vos vas a ver un número que te tiene que asustar y preocupar, y nos tiene que preocupar a todos. Nosotros gastamos más del 35% en los mayores a 65 años. Y el 2% en los menores de 5. Y debería ser al revés. Claro. Y deberíamos tener un sistema de protección social y de seguridad social que permita que no destinemos recursos tributarios, que son esos 30% de 1.000 millones de dólares. Sí. Que no generemos solamente ahí ese subsidio, que si nos resolvemos ese problema, ese va a ser un aumento geométrico. Entonces va a llegar un momento que cómo vamos a hacer frente a la gente que tiene más de 65 años, no tiene trabajo y no tiene salud. Entonces hay un proceso que se está trabajando del Ministerio de Desarrollo Social con el Gabinete Técnico de la Presidencia para tener un sistema de protección social que hoy no tenemos. Hoy tenemos programas en paralelo donde ocurre cosas como la que vos decís o cosas peores aún, donde las mismas familias reciben diversos tipos de aportes y otras no reciben nada. Ahora, y en el tema de licitaciones, sí. ¿Qué vas a hacer para terminar los negocios en licitaciones? Porque por ahí se filtra mucho dinero y tiene un bolsillo muy amplio. Sí, licitaciones públicas es uno de los primeros objetivos que tenemos, una propuesta de decreto de modificación del sistema dentro de lo que la ley permite, que va a simplificar el proceso, va a permitir que las ofertas sean más transparentes y va a permitir que se pueda controlar mejor sin que se generen cotos de casa especializados para alguien. Pero el problema de las licitaciones, si uno tiene el concepto de que tenemos que hacer la licitación y que gane el mejor, no hay problema.
vos vas a ser eficiente y vas a poder tener licitaciones a precio acotado. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la licitación, quiero que gane Carlos, mi amigo, y tengo que hacer todo el proceso para que mi amigo gane y para eliminar al que no le quiero tanto, no solo es ineficiente, no solo es costoso, sino que impide que vos hagas lo que tenés que hacer. Exacto. Verá, estamos trabajando en eso de tal manera de tener un proceso mucho más transparente y mucho más eficiente a la hora de comprar en el Estado. Eso va a generar ahorro de entre 8 al 15% de los gastos. Hoy se gasta 3.500 a 4.000 millones. ¿En cifra cuánto sería? 400 millones de dólares. De ahorro se puede tener con un proceso más eficiente. Bueno. Estamos trabajando también en eso. Eso es todo parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? No es solamente la simplificación tributaria. Usted me menciona todos esos datos y digo, ¿cómo es que sobrevivimos? Si malgastamos toda esa ponchada de plata que usted está mencionando, porque eso es un malgasto. Y eso es... Sí, y si sabemos que ocurren esas cosas, ¿qué impide que terminemos con ese carnaval de derroche? Impide primero saber que es así. Pero sabemos ni qué es. Sí, pero los montos y la amplitud es lo que nunca se sabe, ¿verdad? Y tener una visión clara de que tenía que modificar eso, que es la visión que tiene el presidente, y tener un compromiso real en cuanto al gasto, que es también la visión del presidente. Entonces, todo depende de la voluntad política del presidente, y el presidente está convencido de esto, ¿verdad? Justamente ayer estábamos reflexionando con él, cuando él te dice, vamos a reflexionar o tener que preocuparte un poco. Pero entonces me está diciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir estando así, con miedo, conservadores, que no me quiero pelear con fulano, que no me quiero pelear con mengano, que tenemos que andar bien con todo, o vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer son reformas. ¿Ayer te dijo eso? Sí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vos dijiste, le dije, que vos no venís a ser presidente para que todo sea igual. Y yo... Espera. Él tiene miedo de pelearse con la gente. Ni un miedo. ¿Y entonces? Estaba reflexionando. Estábamos reflexionando porque mucha gente política le dice lo otro, ¿verdad? Y él me dijo, nosotros tenemos que hacer la reforma, ministro. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que cambiar el sistema de compra, tenemos que cambiar el sistema de pago, tenemos que hacer las cosas para que la gente viva mejor, o si no, ¿para qué vinimos? Claro. Y ese es su convencimiento. Entonces, yo me sentí muy cómodo ayer después de esa reflexión con él. Lo que pasa es que hay que mostrar algunas pruebas de cuál va a ser tu objetivo, ¿verdad? Sí. Y si tenés que cortar la mano de tu amigo porque es corrupto, y hay que cortar la mano del amigo, pues esos son los mensajes que llegan y que impactan. Sí. Ahora, si el mensaje es perdonarle al amigo, es un mensaje feo. Yo no creo que él haya estado expuesto todavía a esa situación. Sí. Y yo de lo que le conozco, él no va a tener piedad de sacarle al que complica, al que es deshonesto, al que es poco transparente. Y si tiene que sacarme a mí, me va a sacar sin ningún problema también, ¿verdad? O sea, él tiene ese temperamento y siempre fue así. O sea, eso va a ocurrir llegado el caso de que ocurran este tipo de hechos con cosas concretas que le den la convicción de lo que tiene que hacer. Yo creo que es importante eso que hay que hacer. Estuvimos la semana pasada de gira por Washington con el tema de la reunión del Fondo Monetario. Tenemos un rasgo importante de equidad y crecimiento que vamos a venir a presentarle al presidente. Y uno de los panelistas había dicho eso. ¿Qué vos recomendás? Le dije, lo que tiene que hacer ustedes, echen ministros. Cuanto más rápido y al más poderoso, mejor. Y bueno, porque esas son las señales que uno espera. Esas son las señales que se espera y que son los mensajes que se dan. Sí. Y esa es la temática. Yo no creo que al presidente le tiemble la mano tomar medidas dolorosas para él por los afectos que él tiene, un tipo muy afectuoso con la gente, pero son las medidas que tiene que hacer y él lo va a hacer. O sea, a mí no tengo ninguna duda al respecto. Bueno, tenés finalmente el proyecto, ¿cuánto presentas? ¿El 30? Yo estoy con un compromiso con el Senado, ¿verdad? Donde le dijimos que íbamos a presentar en marzo. Ahora le dijimos vamos a presentar a fines de abril. Pero los empresarios pedían, o los productores pedían 30 días más. No, yo me reuní con ellos, no pidieron 30 días más. Ellos pidieron seguir analizando esos 11 puntos tenemos. ¿Y hay algún plazo para eso? Y quedamos en que el equipo técnico iba a analizar y se reunieron ya hoy. Avanzaron mucho, me dijeron que van a tener una reunión de la mañana y seguramente va a estar terminado el análisis técnico de eso. A esto le vamos a agregar el compromiso del gasto. Eso es un compromiso que tenemos con el sector privado, de que vamos a poner claramente en blanco y negro qué es lo que vamos a hacer con respecto al gasto, que vamos a poner claramente qué vamos a hacer con los ingresos adicionales, van a estar blindados para educación, salud, infraestructura y algunos ítems de seguridad ciudadana. Y vamos a tener también un control y algunas reglas fiscales importantes que vamos a colocar en la ley, de tal manera de que no aumente la masa salarial en los próximos 3 años. Entonces, eso yo creo que van a dar confianza de que esto es para los objetivos que nosotros estamos diciendo, que es para la reforma,
del sistema de salud y de educación del Paraguay y para seguir fortaleciendo, reduciendo el déficit de infraestructura. ¿Y en aduanas qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con aquellos que en aduanas, no se quieren jubilar y que recibieron incluso la sentencia de la Corte en ese sentido? ¿Qué van a hacer con eso? Y hay que seguir discutiendo. Estamos trabajando en algunas medidas alternativas, ¿verdad? Vamos a tener seguramente alguna propuesta para el presidente en las próximas semanas sobre eso. En aduanas, yo creo que el camino de aduanas es fusionarse con la SED en el corto plazo, ¿verdad? Y debemos tener una sola unidad encargada de la recaudación, que tiene que ser aduana y SED con un nuevo nombre, ¿verdad? Tenemos que tratar de que la SED es una entidad muy fortalecida, le falta mucho, pero hay mucho trabajo ahí, mucha mejora de mucho tiempo. ¿Y por qué tenemos que tener dos? Somos un país chico, 7 millones de habitantes. Tengamos una sola unidad recaudadora que funcione bien y que funcione de manera eficiente. Y a las personas que ahí la ley de aduanas es complicada, ¿verdad? El director hasta tiene problemas de incorporar gente. Sí, así mismo. Porque solamente está determinado para los que están ahí. Entonces eso todo hay que cambiar, ¿verdad? Y eso solamente se cambia con voluntad política, que es la que le sobra al presidente. Bueno, pero a la voluntad hay que también demostrar con hechos. Y no, el problema no está ahí. El problema está que no le estamos llegando a la propuesta. Cuando le lleguemos la propuesta de ley, ahí vamos a ver si tiene o no el temperamento que tiene que tener. Eso hay que estudiar, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de muchas reformas, Carlos. La agenda digital, la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma a la seguridad social, la reforma de la simplificación. Si no tenés los recursos no vas a poder hacer ninguna reforma. Si no tenés los recursos, si no nos fortalecemos el capital humano, los próximos 20 años pueden ser muy malos. Si hacemos a tiempo, los próximos 20 años pueden ser muy buenos. Entonces, ese es el desafío que tenemos todos, no solamente el gobierno del presidente Marito, sino el presidente del gobierno... de los gobiernos que vengan. De lo que viene de la sociedad en sí. O sea, el fortalecimiento del capital humano va a permitir que las empresas tengan personal calificado para las demandas laborales que van a haber, que sabemos, que yo compartimos el FEI, que sabemos que viene un mundo totalmente diferente, innovador y desafiante, pero no sabemos qué es. Y nosotros seguimos enseñando con la educación del siglo XIX. Sí. Pero entonces no podemos seguir así. ¿Qué va a pasar con el dólar? Y el dólar es una mercadería que tiene un precio. Yo confío ciegamente en el Banco Central y ellos hacen lo que tienen que hacer. ¿Y el combustible cuándo sube? No hay previsiones de subir, pero si sube el dólar... Es que está subiendo todo. Sube el dólar, Estados Unidos ha sacado las exenciones a muchos países productores, entonces está subiendo en el mundo. Se está analizando, pero hoy nosotros ya tenemos la política que la fijación de precios es decisión de Petropar con respecto a sus costos. Si los costos no le dan para seguir vendiendo de una manera eficiente, va a tener que tomar la medida y nosotros vamos a actuar en consecuencia con el tema del pasaje. ¿Verdad? Pues nosotros no podemos permitir que para sostener un precio se funda la empresa. Totalmente. Y no podemos sostener un tipo de cambio ficticio. Entonces el Banco Central va a hacer lo que tiene que hacer. La ley es clarita. Ellos intervienen en caso de que haya especulación con la moneda. Si la moneda tiene que tener un precio más alto, pues tiene que tener el precio más alto. Y si tiene que tener más bajo, pues tiene que tener el precio más bajo. Cada coyuntura le beneficia a algunos y le perjudica a los demás. Pero sí hemos tenido un tipo de cambio bastante estable en los últimos años. Y ahora tenemos una coyuntura diferente a nivel regional y a nivel mundial que tenemos que enfrentarla. Y esta coyuntura va a pasar. Sí, hoy se estaba cotizando casi 6.300. Sí. 6.290. Se habla de 6.400 para fin de año. ¿Es posible? Y todo es posible, pero el que supiera eso, Carlos, sería rico. Yo no sé, razón por la cual no soy rico, entonces no puedo apostar a un tipo de cambio para jugarme a una coyuntura que puede ocurrir o no. Ni nadie que es serio te va a poder decir, anda, a vos te va a pasar, ¿qué hago? ¿Me endeudo en dólares o me endeudo en guaraníes? Mi préstamo, ¿coloco en guaraníes o coloco en...? Nadie tiene la respuesta correcta a eso. Eso siempre es una timba. Pero te vuelvo a insistir con el tema del combustible, porque está subiendo, ya viene progresivamente subiendo y acá, sin embargo, no todavía. Entonces, a mí me llama la atención, ¿verdad? No es que yo desee que suba, pero es cierto, si hay que mantener Petropar, tiene que ser con utilidad. Con utilidad, si no vamos a pagar todos nosotros. No podemos perder el dinero que se ahorró en su tiempo para pagar una deuda que algún día se va a pagar. Entonces yo creo que la gente de Petropar está analizando, pidieron reuniones con nosotros al respecto para la semana que viene y alguna novedad va a haber en el sentido que tenga que ser. ¿Seguís peleándote mucho? Un poco, de vez en cuando. Como soy el cajero del Estado. Sí, entonces... el fortalecimiento del no ha avanzado mucho en mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Y te piden muchas cosas? Y sí, todos. ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que más te piden? Todos piden más recursos humanos. Todos piden más presupuesto. ¿Más recursos humanos? Sí, más recursos humanos. Todos piden ¿Todavía más recursos humanos? Sí, más recursos humanos pide la gente.
Sobre todo el problema son los recursos calificados que no hay. Sí. ¿Verdad? Entonces piden recursos, mucha gente quiere que hagamos algún sistema para agarrarle a la gente de becal que está viniendo, ¿verdad? Pero no le podemos pagar lo que le pagamos, ¿verdad? Porque nos vienen para ser mozo. Pues, eso, por ejemplo, ¿verdad? Un mozo que gane 17 millones, casi como un CEO de empresa privada. ¿Verdad? Estas son las cosas que no se implican en este país. Pero hay que ver dónde está también la responsabilidad. Eso no ocurre en el Ejecutivo. Por eso le decía al comienzo. Bueno, entonces tenemos que tener un pacto donde las reglas se apliquen a los tres poderes del Estado. Entonces la nueva regla salarial tiene que ser para todos. Pues si no es para todos, no sirve. ¿Y cuándo va a presentar ese proyecto de la Estamos trabajando. ¿En cuánto tiempo presentarías? Nosotros queremos que empiece a regir el año que viene. El año que viene. Sí. Así que este año van a presentar. Este año vamos a presentar en septiembre para tener tiempo para estudiar, ¿verdad? Nosotros queremos que tenemos una nueva ley de la función pública que se aplica a todos también. Esta ley se la aplica solamente al Poder Ejecutivo. No se aplica al Poder Legislativo, no se aplica al Poder Judicial, no se aplica a la entidad autónoma y autárquica. Así vas a evitar que te sigan insistiendo. Está bien, vamos a estar supuestos si gastas mejor. No, pero eso también es una falacia, ¿verdad? No, yo sé, pero vas a evitar que te sigan con pero vas a evitar decir, ese tipo de porque cosas. yo le entiendo a los empresarios, ellos son costo eficientes. Ellos si van a meter un guaraní más, quieren tener un resultado más. Y vos también y yo también. Totalmente. Todos queremos, nadie quiere pagar más impuestos para lo mismo. Así mismo. Nosotros estamos planteando una simplificación tributaria que va a generar mayor recaudación con una mayor lucha contra la informalidad para hacer cambios importantes en salud, educación e infraestructura. No estamos diciendo para pagar más a los mismos que estamos hoy. Pero está bien. La última pregunta. ¿Vos asegurás que si el proyecto de suba de impuestos se acepta, vamos a mejorar la calidad de vida de los paraguayos? Totalmente. ¿Seguro? Totalmente. ¿No va a ser para el clientelismo? No va a ser para el clientelismo. ¿Prometés? Pero totalmente no, hay otra. Gracias, ministro, por venir. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. El ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con los candidatos a la Defensoría Pública. ¿Para qué están los defensores públicos? ¿Qué hacen? Enseguida, ya volvemos. Buenos candidatos. Vení a Bristol en el Samsung Week. Super ofertas con hasta 50% de descuentos en todos los productos de la marca Samsung. Aprovechar los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. TV Samsung Smart Full HD de 40 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 269.000 guaraníes. Ahora, precio Bristol Samsung Week, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, doctora Lorena Cebolla? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, a los doctores Pedro Mayor y Leonardo Ledesma. Gracias por esta oportunidad. No, gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Pedro Mayor? ¿Cómo anda? Pero excelente, cada día mejor y estamos tras la lucha, como siempre, de mejorar el país. ¿Qué tal, doctor Leonardo Ledesma? ¿Cómo anda? Pero excelente, con mucho espíritu y con ganas de trabajar siempre. Bueno, me decían, este es uno de los mejores, una de las mejores ternas que se ha conformado para una elección, me dijeron. Entonces, le vamos a conocer un poquito la propuesta de los defensores públicos. Les agradezco que estén conmigo. Bueno, ¿qué es lo que proponen para la Defensoría Pública? Tenemos un país donde hay un 90% de gente que está en las cárceles sin procesos terminados. Es una suma demasiado elevada. Las cárceles están llenas, están sobrepasadas. ¿Qué es lo que pasa y de qué manera la Defensoría Pública entra en todo ese tema? ¿Quién comienza? Comienzo. Adelante. En el ámbito penal en el que estamos, Carlos, sabemos perfectamente, hace muchísimo tiempo, que el problema radica en una falta de interacción entre las instituciones. Creemos que la solución populista va a ser crear más cárceles, pero sin embargo no estamos haciendo incidencia en que finalmente el control del sistema se da en el ámbito judicial,
con insistencia de los actores principales que son la defensa pública y el Ministerio Público. Si nosotros continuamos con el tema del legislativo, de sacar leyes que punen más, sancionan más gravemente, y con leyes que impiden que los jueces controlen finalmente el proceso con los imputados en libertad, pues entonces no va a haber cantidad de cárceles que puedan acompañar un proceso de, en teoría, luchar contra la inseguridad con la prisionización de la gente. O sea, acá tenemos que atender a través de una política criminal que pienso liderar de la Defensoría Pública en este caso, para interactuar con la Fiscalía, con el Legislativo y con la Corte Suprema de Justicia, sin cuya incidencia en el control del procedimiento, de la legalidad y constitucionalidad de las leyes, no vamos a ir a ningún lado. Claro que hay que considerar que aparte de la cuestión penal, la Defensoría Pública abarca otras áreas. Aparte está la niñez y la adolescencia, el ámbito civil, laboral, contencioso administrativo. La imagen, la visión de la institución es justamente atender a las necesidades y posibilitar que las personas en especial estado de vulnerabilidad tengan acceso a la justicia. Entonces, la defensa pública se constituye realmente en una institución imprescindible para asegurar la paz social. Estamos escuchando constantemente de que si bien la defensa pública no puede resolver problemas sociales, sí es cierto que la no ejecución o no llevar adelante la misión real de la defensa pública, de la asistencia con eficiencia a las necesidades de las personas que asisten y recurren a ella, sí puede generar problemas sociales. Y en ese sentido, la defensa pública debe avanzar en un servicio eficiente, pero no en un servicio eficiente o en un alejado de la persona a la cual asiste. Creemos que la humanización de la defensa pública es imprescindible para llevar adelante su rol social. ¿Y cómo se humaniza la defensa pública? Y en primer lugar, teniendo conciencia de su importancia y cultivando los valores necesarios en el talento humano, en el equipo que conforma la defensa pública. Analizando presupuestariamente la defensa pública, tenemos que el 85.5% está asignado, dirigido exclusivamente al talento humano. Esto le tiene que dar la pauta al defensor o defensora general que el éxito de la misión, el éxito y poder posicionarla a la defensa pública pasa necesariamente por el compromiso y el trabajo eficiente del talento humano, que realmente se constituye en el activo de esta institución. A partir de esto, con una gestión moderna del talento humano, donde lo que se potencia, aparte del conocimiento, son las habilidades blandas, como ser la empatía, que es imprescindible para llevar adelante la función. Entonces podemos decir que no solamente se trata de eficiencia por cumplir plazos, sino por el compromiso que tenga el defensor o la defensora en hacer su trabajo, porque justamente lo que le toca a la defensa pública dentro del sistema de justicia es la atención al sector de mayor vulnerabilidad. Exactamente. Y yendo a eso, doctor Ledesma, Sí. usted que está dentro, conoce lo que es el sistema de justicia también. Sí. ¿Cómo están los cuadros de la Defensoría Pública hoy día? ¿Están preparados o no están preparados? Le pregunto esto porque este es un país, y no es el único, creo que es en casi todos los países del mundo, donde cuando uno tiene recursos no va a la cárcel. Pero cuando uno pertenece al sector vulnerable, definitivamente, aunque sea por un alfiler que uno haya sustraído, ya le meten en la cárcel. Bueno, ¿qué piensa hacer para mejorar la calidad de la Defensoría Pública? Justamente en mi exposición yo hablé de un déficit en el sistema procesal, y ese trae aparejado justamente abusos. ¿Cuál es el déficit? La falta de aplicación del 296 del Código Procesal Penal. El 296 habla de que la policía, al tener noticia de un hecho punible de acción penal pública, debe comunicar al Ministerio Público y al juez. ¿Para qué al juez? Para que yo, juez de garantía, designe inmediatamente un defensor para que le asista al iniciado. Ningún paraguayo puede estar un segundo sin defensor. Esto no lo hacen porque ahí ya ellos cocinan todo el proceso. En la defensa entra después de que sean imputados, ahí ya no tiene nada que hacer. Y hay varias
Yo soy muy pragmático, no voy a ir al discurso de ellos, pero soy muy pragmático porque estoy en esto hace 30 años. Hay muchas falencias que se venimos arrastrando, primero del Poder Judicial, esto pasó a la Fiscalía y ahora a la Defensa Pública, que es una institución ya organizada. La forma de sustitución. La forma de sustitución es lo más perverso que tiene nuestro sistema procesal. Un fiscal que está investigando 6 meses, en el día de la audiencia preliminar, tiene juicio oral y viene, le suplanta un fiscal de la niñez que no tiene ni idea de lo que está pasando. Viene, simplemente me allano a la... ¿Eso se hace a propósito? ¿Se hace a propósito o no? No, porque se sacó tanto del Ministerio Público y como ahí, yo sé que la defensa está haciendo más o menos, formando unos defensores del juicio oral. De la Fiscalía se sacó los fiscales de Cámara. Yo fui fiscal de Cámara. Feliciano Brizuela, Fabriciano Villalba, que son los técnicos del juicio oral. El defensor primario, el que tiene su causa, tiene que dedicarse a eso. Tiene que haber unos especialistas que tiene que defender la causa en el juicio oral. Entonces no va a haber esa orfandad del imputado en el momento más preciso que necesita la defensa. Viene otro defensor que no tiene ni idea del trabajo que hacía el defensor, viene saliendo al pedido del fiscal. El juez no puede tomar ni una otra iniciativa porque no hay presentación. Ahora, doctor, esto es así como dice el doctor Ledesma. Sí, yo creo que esa es es uno de los problemas que tienen las instituciones. Pero dígame una cosa, ¿hay más fiscales que defensores públicos? En este momento sí. En este momento sí, la necesidad hace que sea así. Y lo que queremos potenciar justamente es, primero, a través de una trazabilidad de procesos y evaluar también el tema poblacional, la necesidad que se requiere hoy de defensores públicos. Tenemos que advertir que ahora la Defensoría introduce el defensor adjunto en lo laboral y en lo administrativo, lo que abre las puertas a que mayor cantidad de usuarios, que justamente son las personas de escasos recursos, y establecer escasos recursos implica una amplia población, hoy van a estar golpeando las puertas de la defensa, que es lo que queremos estimular. Por eso, ¿qué queremos hacer? Mirar la posibilidad de tener recursos, que es hoy el grave problema. El 99% de los recursos proceden del Tesoro. Fuente 10, directamente, el Estado nos da. Poco o nada tenemos de fuente 30. Por lo tanto, para crecer, que es lo que tenemos que hacer, hacer vibrar a la Defensoría Pública, para que se note, si no el defensor se siente deprimido, como que es un funcionario de cuarta. Entonces tenemos que trabajar, ¿dónde? Tenemos que trabajar con Yacyretá, Itaipú, el FOSEM, para construir y darle casa propia también a los defensores y a los usuarios que sepan dónde ir y dejar de pagar tantos alquileres. Fortalecer la capacitación de los defensores, porque si no tengo defensores capacitados, no puedo lidiar con los conflictos diarios. Trazabilidad implica, ¿hay mora judicial? ¿Causa de quiénes? ¿Son de los jueces, de los fiscales o de los defensores que no urgen? Entonces veamos eso. Parque Tecnológico de Itaipú a disposición de la Defensoría Pública. ¿Para qué? Trabajar en un software. El software implica no solamente controlar la gestión de los defensores públicos con indicadores. Los indicadores nos van a decir en un momento dado, bueno, tenemos tantos robos, tenemos tantos problemas de adopción pendientes, tenemos tantos recursos interpuestos en tal nivel, y esos datos nos van a permitir solicitar recursos al legislativo sobre la base de los conflictos que estamos administrando. Pero si no se ve la necesidad de la Defensoría Pública, que es al final la necesidad justiciable, justicia pronta y cumplida, será simplemente un título de neón. Solamente sobre el punto puede ser, Carlos. Sí, adelante. Sí, yo coincido que la necesidad de recursos es perentoria también dentro de la defensa pública, pero como yo vengo desde el sector privado, no estoy dentro del sistema de justicia propiamente, a pesar de ser operadora, al ser abogada, también tengo que señalar de que la obtención de recursos pasa por la demostración de las instituciones, de la eficiencia, de la eficacia y de la efectividad en la gestión. Entonces, en un primer momento y en este momento con mayor fuerza aún, a efectos de obtener, primero la defensa pública debe demostrar que está más cerca de obtener los objetivos trazados. Y en ese sentido, la percepción, la información, las encuestas nos dan cuenta de que la gente, las personas no conocen a la institución y las que la conocen
tampoco tienen no le dan una calificación óptima. Entonces, yo considero de que el defensor o la defensora general deberá en los próximos años, en este año y en el siguiente, demostrar con números. Porque acá lo que pasa es con números y con hechos concretos. Claro. Tenemos datos sobre la cantidad, pero no sobre la calidad. Le pregunto yo, hablando de datos, ¿cuántos casos al año defiende la Defensoría Pública? Hoy tenemos, según el informe de gestión, 82.000 procesos. Eso ¿Al es año? Al año. Al año. En el ¿Cuánto ámbito en- penal, Sí. 38.000 expedientes. En el ámbito civil, 10.000 aproximadamente. En niñez y adolescencia, en el 2018, 30.000. Laboral entraron 1.400. Y como fue muy novedoso el tema contencioso, recién hubo 10 procesos en el 2018. ¿Cuántos casos ganó el defensor público? ¿En No se cuántos? tiene ese dato. ¿Cómo no se va a tener ese dato? No se tiene. Se tienen, pero aisladamente, es decir, no se tienen registrados con indicadores que hoy te podamos decir acá el tanto por ciento pero éxito. va a haber doctor, esa ¿dónde? ¿Dónde está? No, aisladamente lo No, tiene no. cada defensor y Claro. cada coordinador. Pero eso no se retroalimenta a la Defensoría No, Pública claro. para que podamos decir Esa este es el información éxito. tiene que estar en la página Exacto. web. Es fundamental por cómo supuesto. uno va a saber no qué solamente, planes hacer. no Así es. solamente eso, Carlos, doctor Ledesma, doctor Mayor. Los defensores deben ser evaluados periódicamente y esa evaluación debe estar a disposición de la gente. ¿Por qué? Porque así la gente sabrá quiénes son los mejores preparados. Y también al defensor o defensora le posibilitará al momento de tener que defender en un concurso que no son solamente los años de profesión los que determinan un puntaje, sino su calidad de trabajo. Exacto. Entonces, hoy que estamos en una época de transparencia, de acceso a la información pública, también la gestión de los defensores debe estar a disposición de la gente. Doctor, si usted fuera defensor público, doctor Ledesma, ¿cómo haría para que tuviéramos esos datos? Porque esos son fundamentales para planificar el trabajo de la Defensoría. Pero claro, si yo llego a ser defensor general, lo primero que voy a trabajar es con talentos humanos. Primero voy a tratar de ubicar a los defensores de acuerdo a sus actitudes. Acá hay defensores que muy buenos defensores, pero no pueden desarrollar todo su talento porque no está en el lugar adecuado. Segundo, en cuanto al control, yo creo que el defensor, hay mucha desidia en el interior principalmente. Yo tengo recorrido ya todo el país y veo que los jefes no están cerca de sus defensores. ¿Y cómo va a permanecer un jefe en ese lugar si no están cerca de sus defensores? Y tiene que visitar, pero mensualmente. El paraguayo sin control, el paraguayo no hace nada. El paraguayo tiene que siempre tener a ojo. Claro. Y el jefe el que debe estar. A soldado la paraguayo no me de pelota. Lo que menciona Leonardo es fantástico, pero finalmente el control hoy lo hacemos también a distancia. ¿Qué implica eso? El software al que Claro, hacía sí, eso mención es cierto. implica que cada uno tiene que cargar datos. En el tema de gestión, y acá quiero ser claro, ¿cómo vamos nosotros a pedirle a un defensor un modelo de gestión eficiente si no se tiene unificado desde el Poder Judicial qué exactamente, cuál y cómo es un debido proceso? Si una sala en Asunción, las 4 salas penales tenemos criterios diferentes, ¿qué le podemos pedir a cada defensor? Entonces, acá la cuestión pasa por reciclar lo que fue el tribunal modelo. Cuando se instala la reforma penal, en ese trabajo instalamos Defensa Pública, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, relatores, y trabajamos en un debido proceso. Claro. Pero si cada uno va a sacar, por falta de un control de la Corte Suprema o de los tribunales, su propio criterio y su propia ley, pues entonces vamos a tener que tener tantos códigos como jueces existen. La idea es interactuar, política criminal, unificar criterios, una sistematización de la jurisprudencia y que la Corte empiece a marcar la línea a través de la casación de cómo deben ser los procedimientos, dónde están los cuellos de botella, para que no haya mora, porque la mora es que el juez no dicte en tiempo, pero no solamente hay mora, hay dilación, y la dilación está producida por lo que hoy, justamente el ministro Martínez Simón presenta un proyecto que estuvimos trabajando en la Comisión Técnica antichicana, porque no podemos permitir que los procesos se dilaten por simplemente picardía de la gente. Eso es doctora. aplicable y me parece bien a mediano y largo plazo y en el ámbito penal, que es el ámbito en el cual se refiere el doctor, ¿verdad?
pero al momento de asumir un defensor o una defensora va a tener que tomar acciones concretas o por lo menos iniciar líneas de acción de mejoramiento en la eficiencia de la gestión de los procesos. Y en ese sentido, como la defensa pública es autónoma, como para regularse, deberá establecer mecanismos para los cuales yo creo que sí es muy importante y necesaria la tecnología. Hoy por hoy creo que avanzar en eficiencia sin utilizar la tecnología no sería posible. Acciones concretas y específicas al momento de asumir, todos tratando de aumentar y mejorar en eficiencia y en efectividad. Entonces, hoy por hoy la defensa pública sí tiene una dirección de auditoría. O sea, si uno se fija en el organigrama, constata la existencia. Pero en las audiencias públicas, los defensores que han participado han repetido en varias ocasiones que ellos van dando los informes, pero no tienen retorno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Existiendo una auditoría, esta auditoría primero no cumple con todos los parámetros. ¿Por qué? Porque los indicadores para determinar cuántos expedientes tienen, cuántos expedientes han sido resueltos, cuántos son los nuevos expedientes, cuántos son los expedientes que heredaron. Bueno, esos son los llamados indicadores. Pero también hay que entender que la auditoría está no para sancionar solamente, a no ser que exista una grave irregularidad. Una auditoría de control se da para el mejoramiento. Claro. Entonces, si los defensores hoy dan informes pero no reciben un retorno, por supuesto que la gestión no va a ser buena. Hay que propiciar, desde lo que considero, aumentar los controles de auditoría, sí es cierto, pero con procesos en los cuales se tenga un retorno y se puedan establecer los mejoramientos. Posteriormente, un volver al control. Entonces, yo realmente no creo que no haya esa voluntad. El problema es la organización. Para eso necesitan muchos recursos también. Yo creo más bien, antes que recursos, porque tengo una experiencia en la función pública, también en un ministerio de escasos recursos, más aún en ese momento estábamos justicia y trabajo, o sea, era todo el sistema penitenciario, derechos humanos y al mismo tiempo trabajo, y peleábamos constantemente con recursos. Creo, sin embargo, que una gestión innovadora y con racionalización del gasto, que te demuestre también para qué se está gastando, sí es posible. Y que también la experiencia me dice que demostrando gestión, demostrando eficiencia, los recursos se pueden obtener. Pero que antes de demostrarlo no lo vamos a obtener. Pedro. Lo importante, y como plan de acción dentro de los 5 y 10 días, lo primero es eliminar todo tipo de privilegio de la Defensoría, de administrativos, horas extras que no sirven y combustibles que se utilizan para ir a la casa. Lo primero, y no va a haber ningún adjunto, ni el defensor general, que tenga vehículo para ir de su casa a trabajar, ni combustible para ir de su casa a trabajar, vehículos oficiales para técnicas y entrevistas oficiales. El resto, potenciar a las defensorías del interior del país, potenciar en el plantel del talento humano de asistentes, porque tenemos, por ejemplo, en localidades tipo Salto del Guairá u otras localidades del interior donde hay multifuero, un solo defensor multifuero. Por lo tanto, necesitaríamos revisar la posibilidad de que se le asista a través de ese talento humano que pueda brindarle el auxilio correspondiente a ese defensor. Y eso solamente vamos a lograr a través de hacer un consejo de adjuntos. Las decisiones no se van a tomar acá, como lo decíamos con Leonardo, cuando el poder llega y parece que se nos suba a la cabeza y todos vivimos en compartimientos de estanco. Acá la responsabilidad va a ser totalmente asumida por todos. Soy el ordenador, o voy a ser eventualmente el ordenador de gastos, lo que implica que mis adjuntos deben saber perfectamente lo que estoy haciendo. Transparencia absoluta. El presidente de la asociación, defensores que tienen, van a tener en la página web todo. Y racionalizar e involucrarle a ellos. ¿Quiénes saben más de la problemática sino los coordinadores de cada circunscripción judicial? Tienen que recibir los talentos y los recursos necesarios, preparar al estilo Deming, ¿verdad? Tenemos que evaluar el problema, tenemos que plantear una solución, aplicar la solución. Si no sirve, volver al ciclo. Entonces, tenemos que preparar los FODA, que son aquellos encuentros para plantear fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, para evaluar cuáles son las necesidades de la Defensoría. Y eso en los primeros 10 días. Yo no voy a perder mucho tiempo. 30 días ya tenemos que estar con otro tipo de ritmo. Acá el defensor público tiene que entender que el liderazgo cambia
Y el liderazgo cambia dando fortaleza, dando mística a la Defensoría. El vuelo del halcón empieza un momento ya que asumamos el cargo. ¿Y doctor Ledesma? Bueno, muy interesante la propuesta del doctor Pedro Mayor, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto, trabajar primero con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, tanto económicos como humanos. Sí. Yo creo que el Ministerio Público tiene los mejores defensores, los mejores abogados en este momento, porque son los más entrenados. No hay abogado en el país que tenga 5 audiencias al día y 4 o 5 juicios a la semana. Son los más entrenados. Es cuestión de que se lo dirija, es cuestión que sienta, que se lo apoya y que se le está orientando. Hay que hacer un relevamiento de quiénes son los que están más capacitados y esto que sirva de formador de formadores, porque en el interior no llega la información. Todo esto, lo que dije de Pedro, lo que dice la otra, es muy lindo para Asunción. Si es Asunción nada más, yo voy a ser el mejor defensor, pero tengo un problema, hasta casado tengo problemas. No te imaginas, hay juzgados que no tienen defensor. El juzgado tiene un juzgado de primera instancia, tiene fiscal, no tiene defensor. Y otros juzgados, los juzgados satélites en gran parte no tienen defensor. ¿Cómo hacen esto? El interior está olvidado. Bueno, se me va el tiempo y les agradezco que vengan. Les doy 30 segundos, a ver si tienen capacidad, de capacidad de resumen, para decir por qué deberían optar por uno de ustedes. A ver, comenzamos con la dama de esta mesa. Aparte de lo que yo pueda decir de mí misma, creo que lo que no dije todavía es de que soy una persona que sabe que solamente se complementa en el trabajo en equipo y que ese trabajo en equipo es el que puede llevar adelante los proyectos. Valoro la iniciativa y el trabajo constante. Es lo mismo que yo me comprometo, porque desde la opción que hago desde el sector privado, introduciéndome nuevamente al sector público, es con el simple y único convencimiento de que puedo dar a mi país todo lo que he recibido hasta el momento y que para eso existe el talento humano, que es el mayor activo de la defensa pública, para complementar las habilidades que yo no tenga y para que yo también le pueda dar lo que la experiencia y mi capacidad y mi ser, lo que soy yo como persona, puede brindar a esa institución. Perfecto, gracias doctora por venir. Gracias, Carlos. Doctor Ledesma. Bueno, yo con mi larga experiencia en el Poder Judicial, ya saliendo del sistema, quiero dejar algo. No hay como el juez que mejor está en conocimiento de las falencias del Ministerio Público y de la Defensa Pública. Yo sé perfectamente cuáles son las virtudes y los defectos de estas dos instituciones y muy importantes del proceso. Y quiero hacer una defensoría modelo, porque conozco a la mayoría de los defensores, porque vengo trabajando con ellos hace 30 años. Perfecto. Gracias, doctor Ledesma. Doctor Pedro Mayor. Desde las aulas universitarias, Carlos, venimos haciendo lío. Un poco lo que dice el Papa Francisco. Y no puedo dejar de hacer lío y soy inquieto. De hecho, 24 años de magistratura han demostrado con hechos la capacidad que tengo para articular y de enfrentar situaciones muy comprometedoras, muy conflictivas, de mucha ansiedad, de mucho impacto político, de mucho impacto mediático. Y creo que eso es lo que creo debe ser tomado también en cuenta. El caballo se le mide en la gatera, en la carrera ya. Y creo que tengo bastante carrera en el poder judicial, como para que se mire, no solo el Poder Judicial, sino la mística con que en la universidad hemos trabajado por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los vulnerables. Así que creo que esos son méritos a tener en cuenta. Perfecto, muchas gracias, doctores, doctora, muchas gracias por haber venido. Por favor. Vamos a ver si también les llevo a la radio, porque me parece muy interesante y seguirán viendo este tema. Si usted fuera ministro, ¿a quién elegiría? Ya que siempre usted nos pone contra la pared. Yo le contesto en el próximo programa. Gracias, doctores. Por favor. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca del desbloqueo de listas sábanas. Mañana, un día crucial para este tema. Ya volvemos. Venía a Bristol
En el Samsung Week, super ofertas con hasta 50% de descuentos en todos los productos de la marca Samsung. Aprovechar los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Lavarropa Samsung de 12 kilos carga superior. Precio normal 18 cuotas de 277.000 guaraníes. Ahora, precio Bristol Samsung Week 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, senador Ovelar? ¿Cómo anda? Pero muy bien, excelente. Un gusto grande poder compartir contigo, Carlos. Saludo fraterno a Manuel y a Estefan, con quien hemos tenido una jornada maratónica el día de hoy. ¿Qué tal, senador Estefan Ramirez? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto poder compartir en la mesa y bueno, con toda la teleaudiencia también. Doctor Manuel Riera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por venir. No, a vos, Carlos, por la invitación. Saludos también a los panelistas. Gracias. Bueno, voy a comenzar con el doctor Riera. Sí. Sí, espero que no hable tanto como el tío. Como el tío. ¿Verdad? Porque hoy le decían eso al tío, que no hablara tanto. Bueno, él tiene un punto de vista acerca de lo que el desbloqueo puede significar para los partidos políticos. Y quisiera que él comience a explicar eso para entrar en el tema. A ver, doctor, para usted, ¿qué es el desbloqueo y de qué manera afecta esto principalmente a los dos partidos tradicionales? Bueno, gracias por la sesión del uso de la palabra. Yo escuché a lo largo de las discusiones que se dan en la prensa y de cómo se está planteando el asunto, las bondades del desbloqueo. Y a mí me gusta plantear las otras caras de las cosas, no solo las bondades, para que eso permita que el balance se dé entre razones en pro y en contra, porque todo tiene siempre sus defectos y sus virtudes. Entonces... Perdón, te puedo interrumpir. Yo me puse muy feliz ayer cuando le escuché a Manuel. Yo pensé que era el único que pensaba de esa manera. Y cuando lo escuché a él, me sentí reconfortado. Había sido, no era el único ni el último moicano. Espero que me acompañe acá, Carlos, me trajiste acá al matadero. 2-1. Me preguntaban la otra vez, respondo al aire lo siguiente. Una lista puede ser perfectamente un papel donde estamos los cuatro. Esa lista es cerrada porque solamente estamos los cuatro y nadie de los cuatro puede salir. Nadie más puede entrar, nadie más puede salir. Y bloqueada significa que si el 1 es Carlos, el 2 es Estefan, el 3 es Manuel Riera, el 4 es Quinto, el 6 es fulano, ese orden se mantiene. Entonces acá no se está hablando de abrir la lista, se va a quedar bloqueada, se va a quedar cerrada, seguimos los cuatro, pero se va a desbloquear permitiéndote que seas el 2 o permitiéndole que sea el 1 o mandándome a mí al 4, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa, a mi criterio, desbloquear las listas? No solamente va a afectar el modo de elección, o sea, si me eligen a mí, o si le eligen a Estefan, o si le eligen a Carlos. Yo creo que además del modo de elección, si desbloqueamos las listas como se están proponiendo, tanto a nivel partidario interno como a nivel nacional, en cualquier tipo de elecciones, se va a afectar la idea en sí y el concepto que se entiende por partido político. Y en sentido amplio, equipo de fútbol, junta barrial, todo lo que de alguna u otra manera tiene que ver con la idea de grupo, conjunto de ideas, consenso de ideas, unión de visiones, conjunto de ideologías, todo. Porque el consenso va a dejar de ser necesario desde el momento en que tal Estefan es más churro que yo, entonces vamos a votar a Estefan y todos nos ponemos detrás. Ya no importa que yo esté de acuerdo con él, ya no importa que seamos los dos olimpistas, ya no importa que seamos los dos cerristas, el churro es el que entra, o el marketinero, o el rico, o el poderoso de facto. Y por ende, cuando se empieza a poner la acentuación en la persona, se debilitan los cimientos sobre los cuales se construyeron todos los esquemas de partido, que es, digamos,
la representación más grande que tiene la democracia moderna desde la implementación del sufragio después de las guerras mundiales. Entonces yo creo que cuando nosotros ofrecemos el desbloqueo cierto, acercamos al elector, al candidato, porque el diálogo deja de ser indirecto a través de un partido, se vuelve directo con la persona, pero indirectamente estamos permitiendo que ese diálogo directo se dé con otras personas que no son de partido, sino que vienen de otros factores, y esos factores ingresen como factores de poder o factores extra partido o extra políticos, pueden ser económicos o de cualquier otro temor, en la conversación con el elector. ¿Qué es lo que propone Patria Querida? ¿Es algo, coincidís con lo que piensa el doctor Riera? No, a ver, yo disiento con Manuel. Obviamente, nosotros acompañamos el desbloqueo por varias razones. Primero, yo creo que es claro que la representatividad actual y de los últimos 30 años de democracia, evidentemente se ve muy afectada en la legitimidad, ¿verdad? O sea, los mandantes, digamos, los representados, en este caso los electores, no se ven representados en un porcentaje alto con las personas que son electas. Y justamente por lo que decía Manuel, porque la elección es indirecta, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, yo creo, a ver, primero que el desbloqueo no va a solucionar todos los problemas del país. Yo creo que eso es importante decir. Tiene, digamos, sus fortalezas y tiene sus debilidades. También, claro que hay que decirlo. Va a solucionar que no entren poderosos de facto o personas con dinero o narcotraficantes y demás. Por supuesto que no, ¿verdad? Así como las listas bloqueadas tampoco, ¿verdad? O sea, las listas bloqueadas también permiten, obviamente, si uno arregla entre cuatro paredes en un partido, en un movimiento, que entre una persona que necesariamente el elector no desea, digamos, ¿verdad? Nosotros lo que creemos es que primero que todos los partidos, no solamente los tradicionales, inclusive el tercer espacio, se va a tener que refundar. O sea, porque esto va a afectar también de manera, inclusive yo diría más importante al tercer espacio que a los partidos tradicionales. Porque acá lo que creo que es importante también recalcar es que todos los votos, por más que la competencia sea interna, que como decía Manuel, todos los votos van a seguir yendo al partido, ¿verdad? Entonces, otra posibilidad de ver esto es que los partidos tradicionales, como la gente va a poder votar, digamos, y no va a hacer ese voto castigo al tercer espacio que muchas veces hace, porque va a poder elegir dentro de los 45, en el caso de senadores, se va a fortalecer de alguna forma eso, ¿verdad? Pero nosotros lo que creemos en definitiva es que si en las últimas elecciones habían 30 listas, el elector tenía 30 opciones. Hoy, o si se logra el desbloqueo real, porque hay dos versiones de desbloqueo que se van a tratar mañana, el elector va a tener 1.350 opciones de candidatos. Hoy tiene 30 porque vota en la lista. Yo voto en la lista, así como vino en la interna, si estábamos hablando en las generales, y no puedo modificar esa lista. ¿Ustedes creen que los colorados, los liberales, van a votar por otros que no sean colorados liberales? ¿En qué sentido? Y van a elegir de las listas, es decir, el Colorado, ¿ustedes creen que los afiliados a los partidos, de todos los partidos, van a elegir a otros que no sean de su partido? Hoy ya lo hacen. Sí, lo hacen. Claro. Sí, lo hacen. Sí, lo ¿Qué hacen. porcentaje? Pero fíjate la Cámara. cuántos votos tuvo el presidente de la República y cuántos votos tuvo la Cámara de Senadores. El presidente creo que tuvo 1.400.000 votos y la Cámara de Senadores 730.000 votos. 60.000 votos. El presidente tuvo 1.205.000 Perdón, votos. 1.205.000, Sí, exacto. Y el Partido Colorado en Se- Senadores tuvo Ahora, 740. ¿y cuál es el objetivo? A ver, el objetivo de la gente al pedir el desbloqueo, ¿cuál es? Que ya no sea, ya no sea reelecto los parlamentarios o los candidatos de dudoso manejo público, por decirlo así. ¿Se va a conseguir con el Yo el creo, desbloqueo? pero el objetivo, y después para compartir, yo creo que el objetivo primordial es que la gente tenga la posibilidad de elegir al candidato que quiera. Yo entiendo así, ¿verdad? O sea, yo creo que la gente quiere votar a un candidato y no necesariamente que votar una lista y que entren candidatos que no le gustaría que entren, ¿verdad? Esa es la lectura. Sí, a mí me da la de impresión que nuestra lo que la parte, gente ¿verdad? busca es la renovación de las cámaras. Así es. Que no entren los mismos de siempre en las cámaras, en las juntas departamentales, en las juntas municipales y en algunas candidaturas así, ya sea intendente, gobernador o presidencia. Me parece que por ahí viene el tema. Por eso le pregunto, senador Ovelar, ¿usted cree que con
los proyectos que se presentan y se plantean, ¿eso va a ocurrir? No, no va a ocurrir. Y yo me baso sencillamente en trabajos sistemáticos, comparados con otros países, con conclusiones de los más prestigiosos cientistas políticos, que llegan a conclusiones diferentes. Pero partamos de la siguiente base. Hoy existe un disgusto ciudadano muy grande hacia la política. Hace mucho tiempo que sí. Y hace un buen tiempo. Entonces, hoy la gente está dispuesta a querer probar cualquier cosa. Sí. No solamente acá. Esto afecta a los partidos tradicionales en todo el mundo. Pero en este caso, el desbloqueo se ofrece como si fuese una panacea. Stefan siempre es mucho más prudente en su manera de expresar, pero están quienes plantean el desbloqueo como una cuestión, como una panacea que va a solucionar todos los problemas. Y no es cierto. Primero, con este proyecto, y a mí me resulta sumamente raro que las mujeres no se hayan manifestado, porque con el desbloqueo, las mujeres, esas victorias que ya han venido teniendo, de 25%, de 33%, de esa discriminación positiva, termina. En las listas, cuando se llegue a la competencia, por decirte, de 300 hombres, 20, 30 mujeres son las que van a competir. ¿Y cuántas son las que van a llegar? Salvo honrosas excepciones. O sea, esa discriminación positiva, esa paridad que planteaban, no tienen ninguna posibilidad con este sistema desbloqueado. Que los políticos que están averiados, que los impresentables, no es cierto. Los votos, y esto hay testimonios de Perú, que quiere volver al sistema bloqueado, de Colombia, de Panamá, nos muestran que las personas que tienen mayores recursos son los que tienen mayores posibilidades, porque el costo electoral es muy grande. Y aquel que tiene, porque con esto también se quiere romper con el clientelismo, no es cierto, porque el hombre ese caudillo dirigente que tiene los votos atados, es el que tiene más posibilidad de entrar, porque se va a dispersar tanto el número de electores. Por eso tendríamos que entrar al ejemplo gráfico, si me permitís, Stefan, Carlos, graficar y hacer una hipótesis. Pero espera un ratito, antes que continúes. ¿Pensás así lo mismo que el elector? No, como decía Beto, y repito, ¿verdad? Nosotros sabemos que el desbloqueo no va a solucionar todos los problemas electorales del país, ¿verdad? Y de hecho y tenemos en agenda en la Cámara de Senadores, hay varias otras modificaciones que también hay que hacer, ¿verdad? El tema de controles, de las actas, de la conformación de las mesas, transporte público gratuito. O sea, el sistema electoral... Sí, pero vayamos al desbloqueo, que es lo que a la gente... porque la gente se va a manifestar. A mí lo que me preocupa como presidente del Congreso es que muchos legisladores no entienden perfectamente cómo va a funcionar. Es más, yo no estoy a favor del desbloqueo de lista. Y he sido y soy satanizado por asumir una posición. ¿Qué es mi convicción? Basada, como te dije, en trabajos comparativos, sistematizados, hechos en toda Latinoamérica. No entienden con perfección. Y es más, algunos quieren convertirse en los padres de la criatura, le cambian una coma, le ponen un... Bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo, una hipótesis de que estas elecciones que pasaron se llevaron a cabo con listas desbloqueadas? El Partido Colorado tiene 740.000 votos. Bueno. Entonces el elector tuvo que haber votado de la siguiente manera. Tuvo que haber marcado lista 1. 740.000 votos. Eso es para la distribución proporcional por el sistema DOM. Por consiguiente, al Partido Colorado le correspondió 17 bancas. Estamos hablando de lista desbloqueada. Horacio Cartes estaba en el número 40, no en el 1.
Pero él obtuvo 220.000 votos, entonces va al número 1, porque es el más votado. Castiglioni estaba en el 15, obtiene 200.000 votos, es el segundo más votado, entonces es el número 2. Y así sucesivamente. Vamos a hacer hipótesis. Carlos Peralta hizo 40.000 votos. Me voy en el puesto 40. No, en el 17, en el umbral. Y Manuel Riera hizo 39.999 votos. Queda en el 18. Estoy hablando de lo mismo. Creo que ve poco cuánto hizo, creo que Patria hizo 160.000 votos. 160.000. Sí. En Patria Querida la estrella fue Nani Arrua, ya no Fidel, Nani Arrua. Y obtiene 159.800 votos. El segundo es Stefan Rasmussen, tiene 150 votos. Y Fidel, que hizo una pésima campaña, tuvo 5 votos. Te pregunto, ¿Fidel Zavala con 5 votos es senador? ¿O Manuel Riera con 39.999 votos es senador? Es Fidel por los escaños. Fidel porque en la primera, porque él ya se gana en el primer voto, en donde se determinan los escaños, él ya se ganó las 3 bancas. Y Manuel, por el sistema de proporcionalidad, al partido le correspondía 17, Manuel quedó en el 18, ya no entra. Ya no entra. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Que al igual que en la lista actual, con los modelos bloqueados, en la lista bloqueada no Es te decir, garantiza que que una el persona más con 50.000 votado, votos no puede entrar, que el uno más con 5 votado puede entrar. no ocupa. Perfectamente. Claro, a ver, perfectamente. ahí yo creo... No, parto del absurdo No. para porque perfecto, se estamos entendió. planteando como si esta fuese la solución, que los más votados únicamente pueden llegar. Y no es cierto, lo estoy demostrando matemáticamente. Es así, senador. Sí, lo que se hace, Carlos, es el desbloqueo permite reordenar la lista, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras dos opciones, verdad? Hoy, por ejemplo, lo que yo no estoy de acuerdo con las listas bloqueadas es que se asignan los escaños con los votos a los candidatos como están en la lista. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del senador Velar, ¿verdad? Horacio Cartes estaba en el número 1 y se le pone con un don que tuvo 740.000 votos. Horacio Cartes todavía decía, bueno, él era el 1 y se puede asumir que la gente votó, estaba a su cara, ¿verdad? Pero después le sigue Luis Castiglioni y como está en el 2, se presume matemáticamente por el don que él tuvo 650.000 votos. Cosa que no tuvo necesariamente, Claro. ¿verdad? Sí, porque se vota y el después partido. está Javier Zacarías Irum con 600.000 votos y Oscar González Dar con 550.000 votos, ¿verdad? Eso es la lista bloqueada, ¿verdad? Entonces, por un lado. Y por otro lado, y lo que plantea el senador Ovelar, ¿verdad? En la mayoría simple, ¿por qué no entra Manuel con 38.000 votos? Ahí vamos ya a las listas abiertas por mayoría simple. O sea, todos los que tengan la mayor cantidad de votos ingresan. ¿Cuál podría ser el problema de eso? Yendo al absurdo para ejemplificar nomás, ¿verdad? Si el elector tiene 45 votos, lista abierta, yo le puedo votar a cualquiera, pero tengo 45 votos para 45 senadores. Los 740.000 colorados mismo que votaron, votan de punta a punta, del 1 al 45, 740.000. Partido Liberal tuvo, no sé, 500.000 votos, ¿verdad? La misma cosa. La Cámara se convierte en unipartidaria, porque del 1 al 45, los 740.000 candidatos que más votos tuvieron fueron eso, ¿verdad? Entonces, por eso que yo creo que sabiamente la Constitución habla de proporcionalidad, para garantizar que la mayoría no lleve todas las bancas, sino que se haga proporcional. La mayoría lleva proporcionalmente, no sé, el 50%, el 40% y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, acá no hay ciencia cierta ni absoluta que uno es bueno y el otro malo, sino que obviamente uno puede analizar de diferentes puntos de vista. Escuchando estos dos métodos del absurdo, ¿qué pensaba, doctor Riera? Y que el absurdo justifica la tesis del senador Ovelar. Desde el momento en que existe la posibilidad que me voten 40.000 personas, vos te voten 5 y vos entras porque tu partido generó los escaños, porque es más linda la cara de Fidel que la de Nani, su absurdo le da la razón a él.
Entonces, en rigor, no estás desbloqueando, estás metiendo votos preferentes, pero la cara preferente, que es la tuya, mete todos los impreferentes detrás por los escaños que generó su partido. ¿Y cómo sería un mecanismo para que los impreferentes no ingresen? Yo lo que digo es que la preferencia debería de alguna u otra manera seguir reposando en las ideas de grupo o en las ideas políticas o en la discusión cívica que se da. Yo te vuelvo a repetir, si los partidos están vacíos de contenido, eso es pedirle peras al olmo. Así es, pero nosotros le estamos culpando al vaciamiento de los partidos desde el punto de vista del sistema de la selección. Y es lo que yo le decía a Albert Cabrera la otra cuando hablaba. Él decía, hay un sentir popular de desbloquear las listas. Y yo no recuerdo en casa que nadie me haya dicho cuál es tu problema y la lista cerrada. El problema en casa es el problema de trabajo, de seguridad, de niñera de oro, de ese tipo de cosas. Y vos le preguntás a la gente y te dicen, no, el problema es ese, no la lista cerrada. El problema es la gente. Si la gente es el problema, tenemos que cambiar la gente nomás. Creo yo que el cambio se debe dar a lo sumo desbloqueando la interna del partido. ¿Por qué? Porque entre colorados decidimos quién es el mejor colorado. Entre olimpistas, quién es el mejor olimpista. Sí. Entre periodistas, quién es el mejor periodista. Pero desbloquear todo supone que se vote cualquier cosa. Una guerra infraterna. Así es. Y la experiencia te muestra, no solo la peruana, no solo la colombiana, que hicieron esto y quieren volver. Te muestra la española, que el principal problema que trae esto, va a no hablar de las virtudes, que las tiene, y que Estefan va a decir mejor, ¿verdad? El principal problema que se da es la brutal corrupción que se da al fondo de la lista. Como yo ya no soy elegido porque no soy el churro, empiezo a ofrecer a mansalva. Cargo para tu hijo, seguro, Itaipú, acá, regalo para los perros, esto, porque ya no pierdo nada, pues, si mi cara ya no se eligió, por un lado. Segundo, se tranca un brutal problema de gobernabilidad. No hay manera de ponerse en consenso, porque ya es mi cara la votada, no mi idea. Entonces mi idea ya pasa a segundo plano. Tercer problema, le exigís al elector, lo que decía Estefan, una brutal necesidad de estar mucho más informado a la hora de elegir. ¿Y cómo se da eso? No voy a usar el ejemplo pero no suma algo también no menor, que es el control de las elecciones. En Perú, el 40% de las mesas terminan en los tribunales electorales por la complejidad de la votación y porque la lucha ya no es veto contra Estefan, es veto con Calé, es veto con Branca Ovelar dentro del propio partido. Ustedes como políticos, yo les digo que tienen que observar algo y no lo están observando. La gente está hastiada del modelo. Totalmente. Del modelo. No, estamos de acuerdo en eso. Entonces, yo creo que ese es el punto principal. Hay que probar otro modelo. Claro, hay que buscar otro modelo. Seguir con este modelo es simplemente para que ustedes se hundan. Carlos, yo entiendo perfectamente que mi posición es absolutamente impopular. Pero yo sería deshonesto conmigo mismo, sería un hipócrita si me adhiriera teniendo evaluaciones de la gente más calificada. Porque yo tengo conclusiones de cientistas políticos. Yo le pregunto a Esteban, ¿quiénes son los politólogos hoy más calificados del mundo que estén a favor del desbloqueo? Nolem, Sobato, Tuesta, los hombres más calificados hoy de las ciencias sociales nos dicen justamente que entre lo bueno, entre lo positivo y lo negativo inclina la balanza por el sistema de desbloqueo. Hoy, sí. No, a ver, yo creo dos temas, ¿verdad? Por un lado tenemos cortito, porque ya se nos va el tiempo. Bueno, cortito. Tenemos que tener en cuenta la situación, la realidad, ¿verdad? Y la realidad es que el sistema así como está no funciona, ¿verdad? O sea, yo concuerdo con Manuel de las ideas y los ideales y demás, pero eso es utópico. O sea, si seguimos hablando de eso y seguimos teniendo varios candidatos escombros detrás de la lista, oponiéndole a la candidata número 25, sabiendo que no va a entrar para que se vayan los votos igual ahí, eso es una farsa. O sea, pero también y la farsa la tenemos hace 30 años. Pero ¿verdad? con el desbloqueo vos no eliminás eso. Está comprobado científicamente que... Pero puedes reducir. Diego Avente Blum hace un estudio fantástico y analiza que la narcoplutocracia se puede imponer. De hecho que hoy ya tenemos. Claro. Pero lo que ocurrió en Perú y en Colombia te demuestran, y vamos a hechos concretos. Un narcotraficante dice, Carlos Peralta, este tiene buen perfil, este tipo, bueno,
viene y dice, Carlos, yo te voy a ser senador. ¿Y qué hace Carlos Peralta? No el narcotraficante, no, Carlos. Habla con un candidato a diputado de Alto Paraná, de Caguazú, de Guairá, de todos los departamentos, esos candidatos que no tienen muchos recursos económicos porque tienen buen perfil ciudadano. Y cada uno le suma sus votos y hacen que Carlos Peralta ingrese. Y así ocurre. Por eso en Colombia, Perú, quieren volver al sistema bloqueado, porque hoy el control quedó en manos de otra gente. Bueno, ya no vamos a poner de acuerdo, evidentemente, en esta mesa, pero doctor, te dejo porque siempre te interrumpían a vos. A ver, te hablo yo de realidades, cortito, para que veas que lo que yo digo no es utópico. 27 partidos políticos, 3 concertaciones, 22 movimientos. El electorado en la elección pasada tuvo 52 opciones. No te pido 1.300 como dijiste recién. Decime de qué consiste el estatuto del movimiento afectado por la represa de Encarnación. No sabes. Decime en qué consiste el estatuto del movimiento ciudadano La Patria Primero de la capital. No sabes. Y no puedes saber un montón de cosas porque no hay manera de informarse de todo. Decime a ver si te acordás quién es Lilio Irala. No sabes. Porque ni ellos capaz sepan. Es que no se puede saber. Lo que yo sí sé es que de los casi 2,5 millones de votos que tuvo la presidencia, el 89% de esos votos llevaron Mario Dado Benítez y Pedro Reina Alegre en las 2 principales alianzas. Y los 8 movimientos restantes se quedaron con menos del 11, entre 8. Y en senadores hubo 29 opciones. Y el 60% de esos votos llevaban los 3 adelante. Y los otros 26, entonces vos tenías las opciones, tenías la gente, tenías los movimientos, tenías las concertaciones, tenías las caras lindas, tenías un menú de casi, ¿qué te puedo decir? 70 a 80 cosas en la elección pasada. Y le seguimos votando a los liberales y a los colorados y al Frente de Guazú. Los que tienen los votos duros, la clientela política, por llamarlo así, esa gente tiene asegurado con la lista abierta igual, o sea, con la lista bloqueada. Bueno, está bien, espectacular la charla, no nos pusimos de acuerdo, hay diferentes visiones. A mí hay una cosa que me preocupa, lo que dijeron ustedes dos y lo que dijo el senador Ovelar principalmente, que mañana los senadores van a ir a votar por cosas que ni entienden. ¿Sí? No es raro que en el Parlamento se vote por cosas que no entienden. Pero hay algo más grave. La Cámara de Diputados, que debe ser la Cámara revisora, está queriendo convocar a las 5 de la tarde terminada. Quiere decir que, supongamos el Senado cometa errores garrafales. Para eso está la Cámara revisora que debe analizar y corregir. Lo mínimo que puede hacer el diputado es darse el tiempo de 2-3 meses para analizar. Pero no podés vos, porque en la plaza va a haber gente convocada, tenga que... Bueno. Es más, ¿y sabes qué es lo peor? En contra de mis convicciones, adherirte a una posición que no es ni siquiera tuya. Porque en las calles te exigen una posición. Pero yo les digo una cosa, ustedes no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y estas son las consecuencias de esa situación. No, en eso coincidimos. Así que ustedes son los responsables y traten de solucionarlo, por favor. Gracias, doctor, por venir. No, a ustedes por la invitación. Gracias, Estefan. Gracias, senador Ovelar. Un gusto grande. Y a ustedes también gracias por compartir otra edición del Péndulo. Hasta el próximo miércoles.